pues vamos a reflexionar en esta porción, en este mensaje que, bueno, pues que dice en la palabra de Dios, ustedes que ya han leído desde el capítulo 1, nos habla de que es un mensaje que Dios le dio ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesucristo mandó este mensaje por medio de ¿quién? De su ángel. ¿A quién? Al apóstol Juan. ¿Sí? Bien, entonces vemos, hermanos, que hablando del libro de Apocalipsis, y yo creo que hablando de las Escrituras, los personajes importantes, los personajes sobresalientes, siempre van a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí podemos ver también esa secuencia donde el Padre le da el mensaje al Hijo, y bueno, el Hijo lo manda a través de un ángel al apóstol Juan. Y hermanos, pues bien, dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bien, hermanos, encontramos en el capítulo 1 de alguien que se paseaba entre los candeleros. ¿Quién era esa persona que se paseaba, como nos dice bien en la palabra del Señor? Dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿sí? 7 candeleros de oro. Todos conocemos un candelero, ¿verdad? Grande o pequeño, sabemos que es un candelero. También dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra, ¿qué tenía? Dice 7 estrellas, 7 estrellas. Bien, pues todos nosotros conocemos un candelero, conocemos las estrellas, pero bien, hermanos, esto pues es una manera de expresar lo que el Señor nos comienza a decir aquí en el versículo 8. El ángel es la estrella, una de las estrellas que el Señor Jesús tenía en sus manos. El ángel es el pastor, el líder de la iglesia. Y hermanos, el candelero es la iglesia. ¿Sí? Entonces vemos aquí que dice, escribe al ángel de la iglesia, al encargado, al pastor de la iglesia de Esmirna, y le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el primero y el postrero. Hermanos, bueno, nada más leyendo el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta, y el que andaba entre los candeleros era el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el primero. También el Señor Jesucristo es el último. Pero también ya vimos que el Padre
fue el que le dio el mensaje, ¿verdad? Bien, dice aquí, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién estuvo muerto? El Señor Jesucristo. ¿Y quién vivió? ¿Quién resucitó? El Señor Jesucristo. Bien, pues hermanos, entonces, así como la iglesia de Esmirna era una iglesia joven, una iglesia todavía que no tenía mucha experiencia, mucho conocimiento, pero sabía las Escrituras, sabía la primera parte de las Escrituras, del libro de la ley. Ellos también conocían esa parte. Y hermanos, bueno, pues ese mensaje fue para ellos. Y ahora, hermanos, este mensaje que fue para la iglesia de Esmirna, ¿para quién creen ustedes que es hoy, en este tiempo, en este siglo XXI, como le llamamos y como conocemos tantas cosas, ¿no? Bueno, pues es para la iglesia de hoy. No podemos pensar que esta es una historia, es un relato y que se quedó con la iglesia de Esmirna, o que las escrituras se quedaron para la gente de aquel tiempo cuando se les dio el mensaje. Bueno, hermanos, no. Ahorita que estamos reflexionando, que estamos meditando en esta porción de este mensaje a la iglesia de Esmirna, es para nosotros. Amén. Y si lo interpretamos, pudiéramos decir, bueno, pues este mensaje, como dice aquí en las Escrituras, se escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel? Pues es el pastor Misael. Él es el pastor de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Bueno, pues hermanos, es muy importante lo que tenemos que entender. Es muy bonito, por ejemplo, si decimos, no, pues el pastor Misael es el ángel y bueno, pues es una bendición, es algo que pues que alegra, ¿verdad? Ser el pastor de una congregación. O si hablamos de la iglesia, también es algo importante, algo alentador, ¿verdad? Algo que en el sentido bueno podemos decir que nos orgullece ser la iglesia. Y hermanos, y no de una persona, no de un Dios mitológico, sino la iglesia de Dios. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso pues nos anima. Y qué bueno, hermanos, sigamos animados, sigamos dispuestos a seguir caminando con el Señor Jesucristo, que Él va adelante de nosotros, que nadie se quede, ¿verdad? Pero bueno, aquí comienza la responsabilidad ahora. La responsabilidad para el ángel de la iglesia de Esmirna, para el ángel de la iglesia Capilla Calvario, de aquí de la colonia Volcanes, de la parte norte de Oaxaca. Comienza la responsabilidad también para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, ¿verdad? Como que ahí ya comenzamos tal vez a abrir los ojos, a pensar, bueno, pues esto no es algo no es algo tan sencillo, que uno diga, no, pues sí, soy miembro de la iglesia y decirlo así de una manera rápida, de una manera sin hacer conciencia, y que al rato uno diga, no, pues ya no soy, ¿verdad? Ya no soy miembro de la iglesia, ya no quiero ser miembro de la iglesia, o que
pudiera pasar también con el pastor, que dijera, no, yo ya no quiero ser el pastor de la iglesia. ¿Sería algo bueno esa decisión? ¿Sería algo o una determinación de una persona responsable, de una persona pues honesta? Pues no, ¿verdad? Y bueno, pues leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos, que los creyentes, los pastores, llega un momento en que están en problemas, en dificultades, en necesidades, y luchan y probablemente muchos pues no resisten y dejan el pastorado o se van. Igualmente pasa con los miembros de la iglesia, que cuando viene la tribulación, viene la necesidad, viene algún problema, hermanos, también pues se van. Nosotros que estamos aquí y los que nos están viendo en línea, ¿creen ustedes que eso es aceptado? ¿Es correcto tomar esa decisión o hacer eso? Pues podemos decir que no, ¿verdad? Que no. Bien, por eso estamos aquí en esta mañana, hermanos, estudiando la palabra. ¿Con qué propósito? De conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. ¿Y qué hace el alimento? Bueno, el alimento material fortalece el cuerpo. El alimento material nos da energías para hacer nuestro trabajo, para seguir adelante, para terminar el día de pie y seguir adelante, ¿no? Descansamos y seguimos y así vamos cada día hasta el final de nuestra vida, ¿verdad? No decimos, no, yo ya no quiero vivir y me voy a sentar acá y ya no voy a hacer nada y me voy a morir, ¿no? Porque esto es difícil, porque esto es pesado y voy a hacerle así. No, ¿verdad? Nadie hace eso. Es algo que ya Dios nos ha puesto en nuestro corazón para motivarnos, ¿no? Para que nadie quiera morir antes de tiempo. Y aun cuando ya es tiempo, todavía no queremos morir, ¿no? Queremos seguir viviendo. Bien, entonces, hermanos, bueno, pues vamos a considerar esta pequeña porción de las Escrituras. Dice el versículo 9, no se olviden que el que manda el mensaje dice que es el primero y es el postrero. Es el primero y es el último. Amén. Es un personaje importante. Es un personaje que no debemos de olvidarnos de él, que no debemos de sacarlo de nuestra mente y de nuestro corazón. No es cualquier personaje, no es cualquier persona. Luego dice también el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto, ese es el que nos manda el mensaje. ¿Y quién es ese personaje? El Señor Jesucristo. Amén. Bien, versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Sí? Nos estamos imaginando la iglesia de Esmirna, aquella ciudad que estaba establecida en una parte pues de Asia, Asia Menor. Era una ciudad pues costera. Y bueno, hermanos, el significado dice de esta manera, que Esmirna significa mirra, que es una fragancia
cromática usada tanto para perfumar como para embalsamar. Es un nombre no muy común para nosotros, Esmirna, ni esta palabra de donde viene el nombre, que es mirra, pero es una fragancia, es un perfume que se usa. Yo creo que todavía, a lo mejor aquí con algún otro nombre, la tenemos o la conocemos también, pero dice que servía para perfumar y también para embalsamar. Si recordamos un poco atrás, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y dice que le dieron a beber algo, ¿verdad? En una parte dice vinagre, en otra parte dice que era algo amargo, y en Lucas nos dice que era mirra. Eso le pusieron en aquella vara que el Señor, o que al Señor le dieron y que el Señor lo probó cuando el Señor dijo que tenía sed. Y dice que cuando lo probó ya no lo siguió absorbiendo, ¿no? Bien, pues hermanos, ese es el significado de Esmirna y simboliza el sufrimiento y la persecución de la iglesia o de alguien, ¿verdad?, que pase por esta situación. Entonces en el versículo 9 dice aquí: yo conozco tus obras. Bien, hermanos, si ahora lo aplicamos a nosotros, a la iglesia de aquí, dice el Señor que Él conoce nuestras obras. Bueno, pues entonces creo que es tiempo, y si ya hemos despertado, por decirlo así, pues tenemos que estar siempre alerta, amén, porque el Señor conoce nuestras obras, hermanos. Y no debemos de confiarnos, no debemos de dejar que el tiempo pase y no crezcamos, no nos fortalezcamos, no nos decidamos seguir al Señor de una manera firme, fiel, caminar con Él como caminaron sus discípulos y caminar con Él como caminaron los apóstoles, y todos los que creyeron en Él caminaban con Él. Seguramente nadie se quería quedar, y si alguien se quedaba, al buen rato iba a su alcance, ¿no? Por alguna razón, porque tenían interés en lo que Él les enseñaba, en lo que Él les predicaba. Entonces dice aquí que Él conoce tus obras y tu tribulación. Hermanos, el Señor conoce nuestras tribulaciones. ¿Y qué incluye una tribulación? Un problema personal, un problema familiar, un problema social, un problema de trabajo. Bueno, pues ahí está todo contenido en la tribulación. Una enfermedad. Bueno, pues hermanos, cuando como creyentes ya lo sabemos, pues yo creo que vamos a procurar, vamos a decidir seguir adelante con Cristo. Amén. No decir, tengo este problema, tengo esta necesidad. No, ya no sigo en las cosas de Dios, me voy al mundo, allá a vivirlo, allá a pasarlo, allá a mitigar ese problema, esa necesidad, a ver con qué. Tantas cosas que ofrece el mundo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues el Señor dice que Él conoce nuestras tribulaciones. ¿Quién de nosotros no ha tenido una tribulación, un problema, una necesidad, una preocupación? No nada más los adultos, no nada más las familias, no nada más los matrimonios, sino también los jóvenes.
Todo mundo, ¿verdad? Los niños también tienen una tribulación, pero pues son niños y bueno, pues no lo entienden, pero también cuando se enferman, cuando pasa algo, pero bien, entonces el Señor lo sabe todo y dice aquí, y tu pobreza. Tal vez muchos nos consideramos pobres o somos pobres, ¿verdad? Yo creo que muchos recordamos de dónde hemos venido y hemos venido de una familia humilde económicamente, donde hemos trabajado, donde hemos pasado necesidades y que demuestran nuestra pobreza. Pero bien, pero dice el Señor aquí, está entre paréntesis, pero tú eres ¿qué? Tú eres rico. Hermanos, estamos hablando de la iglesia, no de la parte cuando éramos del mundo, que éramos pobres y éramos pobres. No podíamos decir que nuestra mentalidad pues era donde decíamos que éramos pobres, donde teníamos una autoestima baja, ¿verdad? Donde aunque no fuéramos lo que decíamos ser, pues no lo éramos. Pero no, éramos pobres. Pero bueno, ahora con el Señor, hermanos, Él dice que somos ricos. Amén. Rico en todos los sentidos. No únicamente podemos decir, pues ricos espiritualmente, ricos en lo social, pero pobres en lo material. Bien, seguramente no tenemos tantos recursos, muchos, pero otros tienen un poco más de lo necesario, otros más de lo necesario. Y hermanos, y es que la verdad, ¿por qué somos ricos? Porque lo que es de nuestro Padre, ¿de quién es? No puede ser del vecino, no puede ser de otras personas desconocidas. Lo que el Padre tiene son cosas de los hijos. Amén. Todos lo sabemos, porque cuando éramos niños o cuando yo era niño, yo decía, voy a mi casa. Esto es mío, aunque fuera de mi papá, aunque fuera la casa de mi papá, pero yo decía, es mío. Y así es con Dios. ¿De quién es, por ejemplo, las cosas que hay en esta tierra? De Dios, hermanos. Todo el oro, la plata, la vegetación, los animales, todo es de Él. Y nosotros ahora como hijos de Él es nuestro. Pero bueno, pues tal vez ahí surgen algunas preguntas, pero somos ricos, como dice el Señor. Y sigue diciendo aquí, gracias, Juanito. Dice también, bueno, pues hermanos, eso es lo que somos. Dice aquí, y la blasfemia, dice el Señor que Él conoce todo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, pues este mensaje, hermanos, en aquel tiempo, pues bueno, lo estaban leyendo ellos, lo estaban interpretando ellos. Ahora nos toca a nosotros interpretarla también. En nuestro tiempo, ahora. Pero acuérdense que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo y escuchando en línea, yo creo que todos decimos que somos la iglesia,
del Señor Jesucristo, que somos la iglesia. Aquí también dice, y la blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es cuando decimos algo que no es verdad, que estamos considerando algo, pero que eso no es cierto. Como dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser, ¿qué? Judíos. De aquellos que se decían ser del pueblo de Israel. Y dice aquí que estaban blasfemando y que eran sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir una sinagoga? Bueno, en aquel tiempo eran los templos, los lugares de reunión. Eso les llamaban sinagoga. Y hermanos, bueno, pues aparte por ejemplo, nosotros, de que digamos yo soy mexicano, ¿verdad? Por nacimiento, porque obtuve la ciudadanía, o porque vivo aquí desde hace mucho tiempo, y digamos yo soy mexicano, qué bueno que somos mexicanos. ¿Y qué debemos de hacer los mexicanos? Bueno, pues respetar nuestras leyes, amén. ¿Qué más vamos a hacer? Cuidar las cosas que tiene México, cuidar las riquezas de México, porque yo como mexicano es mi deber, es mi obligación. Yo no debo de destruir lo que tiene México, porque entonces ¿cómo sería yo mexicano? Y es lo que está diciendo aquí también, de aquellos que decían que eran judíos. Pero aquí nos está enseñando que si ellos fueran judíos, ¿serían el templo de quién? ¿Seguirían siendo el templo de Satanás, como dice aquí? No, serían el templo de Dios. Sería el corazón donde estuviera morando Dios. Y ustedes saben que Dios dice en la palabra que Dios es ¿qué? Que Dios es amor. Que Dios es una buena persona, hermanos. Y entonces, si yo soy una mala persona, si yo soy una persona egoísta, una persona pues que solamente me interesa mi vida, pues entonces no soy esa persona que debería de ser, en este caso en lo espiritual, como ellos que dice que eran sinagoga de Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Satanás hace cosas buenas, que pudiéramos decir, no, pues sí, Satanás es un poco malo, pero hace un 50, un 75 o un 25% de cosas buenas. No, Satanás es totalmente destructivo. Bueno, pues hermanos, entonces nosotros como mexicanos, por ejemplo, tenemos que pensar en eso y que valorar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una manifestación aquí en Oaxaca o en la Ciudad de México, ¿qué hacen los manifestantes? Van y destruyen, y rompen, y saquean. ¿Y eso debería de hacer un buen mexicano? Pues no, ¿verdad? Y aparentemente pues es algo normal porque estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas que pensamos que es normal, pero conforme a la palabra de Dios y en la realidad no debería de ser así. Bien, entonces hermanos, si aplicamos esta parte para nosotros, si nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que sujetarnos
al Señor Jesús, a Dios, al contenido de la Biblia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿cómo pudiéramos pensar ahora del mundo entero? ¿Qué porcentaje creemos del mundo o de México? ¿Qué porcentaje de los ciudadanos, de los pobladores de México pueden decir: yo soy de la iglesia de Jesucristo, soy de la iglesia de Dios? ¿Qué porcentaje de México es parte de la iglesia? A lo mejor podemos decir que si nos juntaran, diríamos que todos somos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Diríamos: no, yo soy de la iglesia del Señor. Y pudiéramos decir el 100% de México a lo mejor dice: yo soy miembro de la iglesia del Señor. Pero ¿será así realmente? ¿Así lo ve Dios? Así como aquí en aquel tiempo decía el Señor que Él conocía a aquellos que decían: yo soy judío, y estaban blasfemando, estaban mintiendo, no era verdad, por sus actos, por su comportamiento. Así mismo hoy, hermanos, seguramente el 90% de la población del mundo puede decir: yo soy miembro de la iglesia del Señor. Pero ¿será verdad o también se está mintiendo, se está blasfemando? Entonces, hermanos, nosotros vamos a procurar que seamos verdaderos miembros de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y hermanos, pues, ¿cuántos de los maleantes, de aquellos que pues que causan los problemas sociales, los problemas económicos, dicen: yo soy miembro de la iglesia del Señor? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿O por qué, por ejemplo, los que tienen un vicio también pudieran decir: no, pues yo soy miembro de la iglesia del Señor? Pero con sus hechos, con sus actos demuestran que no son, aunque ellos lo digan. Y aunque nosotros les dijéramos: bueno, está bien, eres miembro de la iglesia del Señor, pero no somos nosotros los que vamos a determinar, hermanos, quiénes son los miembros de la iglesia del Señor. Y no porque alguien diga: yo soy miembro de la iglesia del Señor, ya es miembro, sino que el Señor conoce, ¿verdad?, quiénes son verdaderamente los miembros de la iglesia del Señor. Y si leemos las Escrituras, pues ahí vamos a encontrar, hermanos, amén. Si leemos las Escrituras, ahí vamos a encontrar cómo podemos ser miembros de la iglesia del Señor. ¿Quiénes eran discípulos del Señor? Pues los que seguían al Señor, ¿verdad? Y entonces, pues si uno también es miembro de la iglesia del Señor, tiene que pues vivir de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que se nos enseña. Bien, y no ser también, hermanos, pues seguidores de Satanás. Dice el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Y yo te daré la corona de la vida. Bien, aquí nos habla de tribulación que ellos tuvieron. A lo mejor, hermanos, en aquel tiempo la iglesia de Esmirna fue atribulada, pasó por esta prueba,
pero el Señor le dice que debe de ser fiel hasta la muerte. Igual, hermanos, ahora en este tiempo, los miembros o la iglesia del Señor también debe de ser fiel hasta la muerte. Por eso necesitamos, hermanos, ser alimentados, ser fortalecidos por la palabra del Señor. Usted y yo no tenemos ningún tipo de problemas graves, todo lo podemos resistir. Pero ¿qué pasaría si viene algún problema, no únicamente una persecución de la iglesia, donde la iglesia sea perseguida y donde pues no haya más salida, dejar de ser miembros de la iglesia o morir? Eso va a ser la prueba, hermanos, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Probablemente nosotros aquí en México no tenemos esos problemas como allá en el Medio Oriente, allá en aquellos lugares, no sé, por África, por Asia, por otros lugares donde el que es creyente pone su vida en riesgo. Pero ya sabemos que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Amén. Si somos miembros, si nos consideramos miembros de la iglesia de Dios, si hemos hecho lo que la Biblia nos enseña, somos miembros de la iglesia del Señor y tenemos que ser fiel hasta la muerte. ¿Y qué nos va a dar el Señor como premio? La corona de la vida. No sé, no piensen ustedes que es una corona de las que se ponen aquí en la cabeza, ¿no? Y que dice allí la corona de la vida. No, es tu vida. Tu vida es la corona, esa vida eterna que Dios nos permite. Esa es nuestra corona, hermanos. Amén. No es algo así como lo que estamos acostumbrados. Bien, pues eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que Dios nos aconseja, hermanos, hermanas. No pensemos que no tiene que ver algo con nuestro cuerpo, por ejemplo, que no vamos a ser tocados, que no vamos a ser castigados, que no vamos a ser golpeados, por ejemplo, como el Señor Jesucristo fue. En las Escrituras nos habla de la hermosura del Señor Jesús, una persona bella, una persona especial. Pero ¿qué nos habla en el capítulo 53 del libro de Isaías? Que cuando Él fue castigado, dice ahí que no quedó parecer en Él. Hermanos, Él fue lastimado tanto que no había un parecer de una persona en el Señor Jesús. Usted y yo sabemos bien que cuando una persona es golpeada, se hincha. Yo no sé si ustedes han visto a alguna persona que le hayan golpeado la cara. ¿Cómo se ve esa persona? Bueno, si son unos cuantos golpes, pues se hincha el pómulo, se hincha el ojo, se hincha la frente. Pero, hermanos, cuando una persona es golpeada, yo vi a un joven que fue golpeado y no estaba inconsciente, no estaba hospitalizado, pero traía la cabeza como un balón de básquetbol, todo así, hermanos, bien hinchado estaba su cara. Bueno, pues así fue el Señor Jesucristo golpeado. Pero ¿por qué les digo esto? Porque a lo mejor hay hombres y hay mujeres que cuidan demasiado su cuerpo, ¿verdad? Que no están dispuestas a recibir un golpe o a ser lastimados, no, cuidan su cuerpo tanto. Ahí es donde está el problema. De esas personas jóvenes, varones o mujeres bellas, bien formadas, y que llegue la tribulación y que
y que las maltraten de tal manera que las desfiguren. Ahí es donde está la prueba, hermanos. Cuando dicen, no, no, a mí no me toques, yo te pago, yo hago lo que tú me digas, pero no me mates, por ejemplo, ¿no? No me golpees. Así es que las tribulaciones, hermanos, no son fáciles, ¿verdad? No son cosas tan sencillas y que no las reflexionemos por si en algún momento nos toca tener una tribulación, pasar por algún momento de esta manera. Bueno, pero vamos a ser fieles, hermanos, hasta la muerte. Luego el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios y la han escuchado y no les ha importado? La han escuchado y se han ido y no han tomado en cuenta la palabra de Dios. Por eso dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escúchalo, reténlo, ponlo en práctica. Y aquí vemos el Espíritu interviniendo. Luego dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, ¿verdad? El que ya venció no va a ser condenado, no va a morir, como dice aquí, por segunda vez, porque ya venció, hermanos. Mas no así con aquellos que no estén dispuestos a morir por Cristo. No así aquellos que llevan una vida de libertinaje, una vida de excesos, ¿verdad? Porque Dios no nos impide disfrutar de la vida, de las cosas buenas, no, pero ya en una manera exagerada, hermanos, pues eso es lo que el Señor nos aconseja que debemos de ya no hacer. Entonces, en una ocasión al Señor Jesucristo le preguntó una persona, le dijo, Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Procura entrar por la puerta estrecha. Amén. Igualmente pudiéramos hacer en este tiempo esa pregunta. ¿Son muchos los que se van a salvar? No sé cuál sería la respuesta de cada uno de nosotros. Sí, no, pero si tomamos en cuenta la respuesta del Señor Jesús, procura entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ahí se acepta de todo, ¿no? En el camino ancho. Ahí no hay prohibiciones, ahí vive tu vida como quieras. Pero el Señor recomendó la puerta estrecha, pues que nos lleva en ese camino estrecho, donde no todo se nos permite hacer, todo lo podemos hacer, pero como dijo Pablo, no todo es bueno, ¿verdad? Hermanos, entonces esa es la diferencia. Quien haya entrado por la puerta estrecha y va en el camino estrecho, pues ese es el camino que el Señor Jesús nos recomienda. Y bueno, pues hermanos, entonces también hablando de tribulación, ya vamos al capítulo 24 del libro de Mateo. Y voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 1 al versículo 14. Amén. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Mientras lo buscan, quiero decirles que
que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, del cual nos relata, nos habla aquí en el capítulo 24 de Mateo. Bien, vamos a leer alternadamente. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos vamos a leer alternadamente. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siéntense, hermanos. Bien, pues entonces aquí encontramos la respuesta de lo que estas personas también buscaban, ¿verdad? Cuando el Señor, cuando ellos le mostraron todo lo hermoso de la ciudad y les dijo que del templo no iba a quedar nada, no iban a quedar muros, ¿verdad? No iba a quedar piedra sobre piedra, y eso a ellos les llamó la atención. Y vemos que en la oportunidad que tuvieron, le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto de la destrucción de Israel? Y luego, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos, hermanos, esperaban que eso fuera pronto, o esperaban que iba a ser pronto. Y vemos que ya pasaron aproximadamente 2025 años, ¿verdad? O aproximadamente de todo esto, y el Señor todavía no viene. Pero vemos que les habla les dice de las señales que habrían, que vendrían muchos en su nombre, ¿verdad? Predicando el evangelio. Y no serán esos predicadores los que a lo mejor también han engañado a la humanidad, han engañado a la gente, que le dirán: vive como quiera, haz lo que tú quieras, pero tú cree en el Señor y vas a ser salvo. Yo no sé cuántos de esos predicadores de los que dijo aquí el Señor que vendrían en su nombre, diciendo que ellos traen el mensaje, que ellos traen la verdad, y los han desviado y no han seguido los pasos que las Escrituras nos enseñan, hermanos. Y también aquí dice que habrían guerras, rumores de guerra o de guerras.
Y hermanos, y el mundo está así tenso en cualquier momento, ¿verdad? Si ustedes por ahí han buscado el reloj del fin del mundo, ¿qué nos dirá el reloj ahorita? Estamos a 5 minutos para que llegue la medianoche y se destruya todo. Y así estamos, hermanos, en un espacio tan pequeño. Y muchos piensan, no, pues habrá una tercera guerra mundial. Estamos a punto de comenzar una tercera guerra mundial, que lo va a comenzar Rusia o lo comienza Estados Unidos o cualquier otro país, porque muchos países ya tienen, o varios países tienen ya la bomba atómica, o Corea del Norte o quién sabe quién, pero estamos a escasos minutos para que el mundo se termine, pero Dios tiene su tiempo. No sabemos qué tiempo todavía vaya a pasar, pero esto va a tener su fin, como dijo el Señor aquí. Y le siguió hablando, ¿verdad?, de los rumores de guerra. ¿Cómo estarán viviendo allá en Rusia, en Ucrania, en cualquier otro país donde hay guerra continua, hermanos, en el Medio Oriente? Una situación de preocupación, de miedo, de terror cada día. Pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema, pero pueden venir otros tipos de problemas, ¿no? Como cuando el terremoto de 1917, aquí nosotros pues vivimos el miedo, el terror, porque parecía que si seguía nuestra casa se iba a derrumbar. Pero ¿qué pasó con los que vivieron allá en el Istmo o en parte de Chiapas o en cualquier otro lugar allá en Japón, cuando aquel terremoto también destruyó a Japón y vino el tsunami y destruyó más, ¿no? Y muchos más, hermanos, terremotos, volcanes como allá en Chiapas, cuando también explotó, ¿no?, el volcán allá y muchos pueblos se perdieron. Bueno, pues hermanos, en diferentes lugares vivimos diferentes tipos de tribulación, pero no estamos exentos de decir que no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar firmes. Y hermanos, bueno, pues aquí nos habla el Señor de versículo 10, dice, muchos tropezarán entonces cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, muchos tropiezan. Y a lo mejor nosotros mismos hemos estado a punto de tropezar, de buscar la solución de nuestro problema, de nuestra necesidad, a ver cómo, pero queremos solucionarlo, queremos suplirlo. Y eso, cuando dejamos de poner en práctica la palabra de Dios, hemos tropezado. No estamos esperando la solución de parte de Dios. Estamos ya saliéndonos de los límites de Dios. Y el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, como pasa en este tiempo. Traiciones por todos lados, en lo político, en lo social, en todos lados hay pues donde entregamos al amigo, al compañero, al que sea, ¿no? Como hay un dicho por ahí, a que lloren en mi casa, mejor que lloren en tu casa, dicen, ¿no? Ya lo han escuchado. Y así pasa, hermanos, a que dañen a mi familia, pues mejor que dañen al vecino, a ver a quién, yo lo entrego, yo hablo, yo testifico de él, que es malo, que es esto, que es lo otro, para que él sufra y yo me cuide. Pero hermanos, como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor, dice el Señor que muchos van a hacer eso. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir, no tenemos que hacer.
no por conservar nuestra vida, pues vamos a negar al Señor, ¿no? Como ahora que ya viene el INE, no sé, virtual, algo así, que comienzan pues a tener más control sobre la gente, pues no sabemos qué va a pasar, ni qué vayan a vivir los que vivan de aquí a unos 50 o 100 años, si es que Cristo no viene antes. Dice aquí también, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no dejemos que nos engañen. Dice aquí también, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué decimos nosotros? A lo mejor decimos, no, yo no estoy frío en mi amor. Y hay muchas cosas que como creyentes tenemos que hacer. Por ejemplo, compartir nuestro pan con el hambriento, compartir nuestros bienes con el necesitado, abrirle las puertas de nuestra casa a los forasteros. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y que decimos, no pasa alguien pidiendo una ayuda y a veces no le damos, ¿verdad? Porque dudamos, ¿no? A lo mejor es una persona que se vive de eso, ¿no? O cuando nos ayudan, ¿qué sacamos? Un peso y le damos un peso. O un niño, o una anciana, una persona que pide, sacamos la moneda más pequeña, ¿no? Raras veces a lo mejor sacamos 5 pesos, sacamos 10 pesos, 20 pesos o 50 pesos y le damos. Eso es muestra de que nuestro amor se ha enfriado, ¿verdad? Ya no ayudamos. Si llega alguien a nuestra casa, es un ejemplo, y nos visita y le decimos pasa y llega la hora de la comida, ¿no? No, pues vamos a comer más tarde. Como le preguntaron a un niño, llegó un visitante a ese hogar y ya era tarde y no comían. Y le dice al niño, oye niño, ¿a qué horas van a comer? Cuando se vaya usted, le dice. Y hermanos, a lo mejor nos pasa así. ¿Y qué decimos? ¿Qué dice la ama de casa? Es que no preparé comida esto no estaba previsto. Y yo le digo a la hermana, no, lo que tengas, repártelo entre todos. Si nos toca un frijol a cada uno, pues un frijol comemos, pero comemos todos. Pero a veces así decimos, ¿verdad? No es que, no preparé suficiente comida, no tengo esto. Y eso es muestra, hermanos, de que nuestro amor se ha enfriado. Ponemos obstáculos, ponemos barreras para justificarnos y sentirnos pues tranquilos, ¿no? Pero bien, entonces el Señor dijo eso, hermanos. Esperamos que nosotros no nos enfriemos. Y si nos estábamos enfriando, vamos a volver a encender los motores, ¿no? Y a no enfriarnos en las cosas de Dios. Bien, hermanos, ya para terminar, el Señor dijo en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Antes de que el Señor venga. Yo creo que podemos pensar que el evangelio está, yo digo que en todo el mundo ya está predicándose el evangelio, hermanos. También dijo el Señor que entonces vendría el fin. Cuando todo esto sucediera y cuando el evangelio fuera predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, ¿verdad? Ya pasó la destrucción de Jerusalén, el Señor Jesucristo, hermanos, está por regresar nuevamente y el fin del mundo está cerca también. Bueno, pues que Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor pues que Él siga fortaleciéndonos
Y como dijo el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría para morar en nuestro corazón y sería nuestro consolador. Que Él nos consuele y nos fortalezca para llegar hasta el fin. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que hemos reflexionado. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, para estudiar tu palabra siempre, conocerla, Señor, y también pues llevarla a la práctica. Te pedimos que tú nos fortalezcas, te agradecemos porque tu Espíritu Santo mora en nuestro corazón, porque un corazón que ha sido comprado con la sangre de Jesús, que ha sido lavado con la sangre de Jesús, que ha sido santificado con la sangre de Jesús, el Espíritu Santo viene a morar ahí para fortalecerlo, Señor, para cuidarlo, para aconsejarlo, para darle fuerzas para que cada día sea un vencedor. Gracias, Dios, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice a los jóvenes, bendice a los niños y que, Señor, pues no nos olvidemos de tu palabra, que te tenemos que ser fieles hasta la muerte, Señor. Y tú vas a darnos también la corona de la vida. Gracias, Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.